momentos hacer un enlace en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro colaborador, con nuestro Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político allá en México, siempre al pendiente de las noticias más importantes, le decía, a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Vicente, Toño, a tu auditorio. Pues vámonos con los temas que tú creas conveniente, Vicente. Oye, mi querido Efraín, pues hay bastantes temas importantes. Pues le faltó un voto a Morena, a la coalición que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para aprobar la reforma educativa, en lo particular en el Senado, lo que retrasa los planes del presidente y lleva a muchos a decir, a preguntarse si hay traidores en el mismo movimiento. Qué casualidad que faltaron 3 senadores, que puede ocurrir, conste, 3 senadores que faltaron a un voto tan importante y se quedan cortos un voto. Algunos hablan de un fracaso de las negociaciones de Ricardo Monreal. ¿Cómo entender esto tan importante para el presidente y que tiene ya no digo fracaso, sino resbalón? En política no hay casualidades, hay causalidades, Vicente. Y cuando se presentan este tipo de situaciones, y te lo digo porque tuve la experiencia de trabajar 2 veces en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, conozco perfectamente el proceso legislativo, sé lo que es el cabildeo, y quiero decirte que cuando se presentan escenarios como los que vivimos recientemente con la reforma educativa, eso significa, lo podemos traducir bajo dos escenarios o 2 situaciones que se pueden haber presentado. Una, en un momento dado, un acuerdo previo para que haya sido de esa manera, y la otra es que efectivamente no haya habido la capacidad de operación política, de cabildeo dentro del Congreso de la Unión, dentro del Senado de la República. Ya veía las declaraciones de Mario Delgado de que regresa a la Cámara de Diputados y finalmente él van a votar nuevamente y va de nuevo el dictamen, la minuta tal y como quedó en la vez anterior. Estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede. Hay que recordar también, Vicente, que Ricardo Monreal traía un candidato a la gobernatura en Puebla y no fue beneficiado. No quiero decir que por este motivo, por esta razón se estén presentando una situación que se estén trabando las cosas en el Senado, pero nunca podemos descartar ningún escenario, Vicente. Efraín, he estado manejando en los últimos días, a ti no te lo he preguntado, tú eres estratega, analista político, he estado advirtiendo, pronosticando, si es que ya no es palpable, si todavía no es palpable, una campaña, no solamente desde los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, sino de medios de comunicación. Ya también lo percibo a nivel extranjero, medios extranjeros. Hablábamos de un Edison Lanza, que es el relator sobre derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla también contra López Obrador. Tú estás al pendiente también. ¿Tú cómo percibes esto? Porque entonces una de dos: o el presidente es muy malo, autoritario, es todo lo que le puede hacer daño a México y nos equivocamos, nótese mi sarcasmo, más de 30 millones de mexicanos, o ante qué estamos, mi querido Efraín, porque mueve un pie el presidente, se lo critican en redes sociales, se va en una Suburban en lugar del Jetta a Minatitlán, Veracruz, y medios preguntan y cuestionan. Los medios cada vez le dan más espacios a las voces críticas del presidente y pues en algún momento tenemos que decir que hay una campaña, o todavía no la percibes como tal, como campaña organizada contra López Obrador. Obviamente, Vicente, que los adversarios de Andrés Manuel López Obrador ya iniciaron una campaña de desprestigio de su gobierno y lo hemos ido observando en el último mes, que ha sido muy relevante cómo se ha emprendido esta campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador.
hay algo muy importante, Vicente. Indistintamente de una campaña de desprestigio por parte de sus adversarios, hay una realidad y tenemos que entenderla tal y como es. Un proceso de cambio, un cambio verdadero, que fue una promesa de campaña de Andrés Manuel, de construir un nuevo sistema político, un nuevo régimen político, no es fácil, Vicente, y es un proceso también de adaptación, y ese proceso de adaptación tiene sus pros y sus contras, tiene costos, hay consecuencias, todo riesgo, pues obviamente que tiene un costo al tratar de construir este nuevo régimen político, este cambio verdadero que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. Y es bien importante, y lo platicamos en tu programa la vez anterior, no lo puede realizar solo. Sociedad y gobierno tienen que trabajar conjuntamente en la construcción de un nuevo país. Y esto, Vicente, es una corresponsabilidad social de todos los mexicanos. Vicente, no es fácil dar un giro de 180 grados en la política. No es una tarea o un camino que lo tenga recorrido. Oye, de una Efraín, manera muy fácil, ¿no, Andrés Manuel? hoy cumple 5 meses de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la oposición pedorra que sigue sin brújula, les urge que se acabe la luna de miel del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo todavía no percibo ese fin de la luna de miel con el ciudadano de a pie, con el mexicano de a pie, ni a un plazo cercano. ¿Tú cómo lo ves? 5 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le urge a la oposición que se acabe la luna de miel. Ya se acabó, no se ha acabado, va para largo la luna de miel. ¿Cómo lo entiendes? Mira, Vicente, el presidente de la República puede tener acción, tiene fortalezas y debilidades. Como gobernante, pues tendrá aciertos y desaciertos. Hay que analizar y poner en la balanza como ciudadano y saber realmente los avances que van hasta este momento. 5 meses de gobierno, es interesante ver lo que se ha hecho hasta este momento y lo que falta por hacerse. Vicente, tú ahorita comentas en torno a qué es lo que está sucediendo en México en cuanto a la oposición. La realidad, Vicente, que yo veo algo más, una amenaza dentro de un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades de amenaza del gobierno de Andrés Manuel. La amenaza más grande que veo en el gobierno de Andrés Manuel es los gobernantes que salieron a través de la coalición Morena PTPs, que no estén cumpliendo Efraín, perdóname, yo sé que eres muy insistente con eso, pero no me respondes a la pregunta. ¿Se acabó la luna de miel del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Va para largo? ¿Cuál es el balance que tú percibes de los primeros 5 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, el balance para mí desde mi punto de vista es positivo. Es obvio que una luna de miel se acaba, es obvio que se acaba, llega un momento determinado de cualquier presidente de la República en que ya no todo el mundo va a aplaudir, pero sin embargo, Vicente, yo veo que tiene un gran respaldo por parte de la ciudadanía. Creo que la gente, cuando vas y le preguntas a la gente en la calle, la gente se siente valoran hasta este momento el gobierno de Andrés Manuel. Ahora, el círculo rojo en este país tiene otra percepción, tiene otra visualización de lo que está sucediendo o de lo que se puede presentar en el país. Realmente, Vicente, la gente especialista, la gente con una gran preparación en las distintas áreas, pues finalmente dan su opinión y están observando y están analizando. Estaremos nosotros muy pendientes de qué es lo que se va presentando y los aciertos pues hay que aplaudirlos, y los desaciertos pues en su momento con una crítica constructiva y propositiva
señalarlos, ¿no? Yo creo que eso es la característica de tu programa. Ya has mencionado lo de lo que está ocurriendo, a eso ibas, con lo que está ocurriendo alrededor del país, con los gobiernos que emanan de la coalición Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Morena, que podrían no estar a la altura de la batalla, de lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. En caso de que empecemos a ver uno y otro ejemplo, he escuchado casos en el sureste mexicano, he escuchado casos en el norte, he escuchado denuncias en el Golfo contra algunos personajes que tal vez llegaron a la coalición, pero que tienen más historial panista o priista y que pues no están haciendo bien la chamba de entrada. ¿Esto de alguna manera desgastará la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador o lo entenderá la gente, como lo he dicho yo una y otra vez, que Morena no es López Obrador y que López Obrador no es Morena necesariamente? Yo creo, creo que una de las amenazas o riesgos que tiene Andrés Manuel es precisamente ese tema que tú acabas de tocar. Si hay un mal gobierno, los gobiernos más cercanos a la gente son las alcaldías, ¿sí? Los alcaldes son los gobiernos, es el gobernante más directo que tiene un ciudadano. ¿Qué pasa si un gobernante que fue emanado de la coalición Morena PTPs no está desempeñándose bien o está llevando o está haciendo todo lo que a la cuarta transformación, no está cumpliendo con los postulados y los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, sino está haciendo todo lo contrario y hasta exponencialmente, vamos a decirlo así? Y estamos viendo las mismas prácticas, usos de los partidos políticos tradicionales y de los políticos tradicionales, con actos de corrupción, etcétera, etcétera, con un desorden financiero, con un desorden político. Eso sí afecta a Andrés Manuel López Obrador. Claro que afecta, porque finalmente, Vicente, la gente votó por un partido y de ese partido es emanado Andrés Manuel López Obrador. Tú podrás decir... ¿En serio votó por el partido? Porque este es un debate importante. ¿La gente votó por el partido o votó por el personaje honesto, Efraín? No, votó por la persona. Votó por Andrés Manuel López Obrador, pero quiero llevarte a lo siguiente. Andrés Manuel representa a un partido, representa a una coalición en el proceso electoral anterior. Ahora, va a ser muy interesante, Vicente, ver cómo se dan los resultados electorales en estos procesos que están próximos. Ahorita tengo entendido, por ejemplo, en Baja California, el posicionamiento que tiene Morena es muy alto, las posibilidades de que triunfen son altas. Quiero decirte que el candidato allá en Baja California es un candidato, es un muy buen perfil, empresario que también se dedica a los medios de comunicación, presentador de noticias, etcétera, etcétera. ¿Quién? ¿El de Morena? Lo acepta. Sí, exactamente. Olvidadizo también, porque se le olvidó declarar su mansión del lado estadounidense de más de $1 millón, como lo advertimos aquí en Sin Censura. Un personaje que ha tenido sus encontronazos con la prensa. O sea, es un personaje, también cuestionado. Ahí voy. Tú mismo lo estás diciendo, Vicente. Trae aproximadamente, en las últimas encuestas, estaba posicionado arriba del 40% en las preferencias electorales. Pero acabas de, creo que, tocar la piedra angular de lo que estamos platicando ahorita. ¿Qué pasa, Vicente, cuando un candidato para cualquier cargo en estos próximos procesos electorales empieza a actuar o a llevar a cabo ciertas prácticas que son todas las contrarias a la cuarta transformación? Pues sucede lo que tú acabas lo que tú has presenciado. Tienes la posibilidad, tienes la obligación, como Vicente Serrano tiene la obligación como Sin Censura, de señalar y cuestionar esas situaciones. Y eso le afecta de alguna otra manera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en la mercadotecnia política existe un concepto, un término que se llama identidad. La gente se identifica.
identifican a Morena, identifican a Morena con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si hay un candidato de Morena que está haciendo mal las cosas, automáticamente afecta la marca y afecta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de manera implícita, Vicente. Mi querido Efraín, otro de los temas, ¿será que desde el PAN sobre todo le están apostando al desgaste del presidente? Porque me imagino que ha de desgastar todos los días estar tratando de cerrar flancos. Oye, me critican por lo de la reforma laboral, me critican por lo de la reforma educativa, recibo el golpe por mi postura de Venezuela. ¿Le estarán apostando al desgaste? Y digo esto porque además ahí tenemos el caso de la carta que firman muchos que han criticado incluso las mañaneras, pero es precisamente de las mañaneras donde surge la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el doctor Alfredo Jalife, y estos personajes ahora mandan una carta al presidente pidiéndole que no tome en cuenta a Alfredo Jalife. O sea, no hay por dónde. Todo lo que haga el presidente tiene una reacción de la oposición. ¿Le estarán apostando al desgaste del presidente? Le están tratando de apostar al desgaste del presidente, pero no han, desde mi punto de vista no han podido. Han sido un intento fallido, vamos a decirlo así, Vicente. Don Alfredo Jalife, que es amigo de hace años, a quien le mando un fuerte abrazo, es una persona sumamente preparada que le hace mucha falta a este país. A mí me daría mucho gusto que Alfredo Jalife fuera uno de los actores políticos, de los asesores políticos de Andrés Manuel López Obrador, fuera una persona con una visión, una cultura, una preparación, un bagaje en la geopolítica internacional, en la política doméstica, en la política interior, de mucho respeto, Vicente, de mucho respeto. Esa reacción que han tenido en esa carta, lo único que están demostrando estos personajes en contra de Alfredo Jalife es la debilidad ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Así lo veo, Vicente. ¿Con qué cerramos, Efraín, en este segmento? Tú escoge, Vicente, con lo que tú desees. Bueno, órale. A ver, el tema de Venezuela, ¿qué tan importante puede ser en México? Porque vuelve a tomar vuelo este tema debido a la situación tan complicada en Venezuela. Dependiendo de lo que ocurre en Venezuela, los de la derecha, los conservadores, los del PAN sobre todo, que han tomado esta bandera de Juan Guaidó y del abajo el dictador Nicolás Maduro, lo van a emplear para golpetear a López Obrador. ¿Será tema nuevamente como ya fue en algún momento hace algunas semanas? ¿O tú crees que ya la libró López Obrador siendo congruente con su postura de no intervención, de no opinión, de no meterse en los asuntos que no necesariamente le competen a los mexicanos? Mira, Vicente, el tema de Venezuela es un tema geopolítico donde encontramos a dos potencias. Por un lado está Estados Unidos y por otro lado tenemos a Rusia, que de alguna otra manera tienen un interés estratégico, que es el petróleo. Esa es la realidad. El tema vinculado a Andrés Manuel López Obrador en torno a Venezuela, pues Andrés Manuel fijó postura a través de una postura de política exterior previamente a través de su secretario Marcelo Ebrard, y ahorita obviamente tendrán que fijar nuevas posturas en torno a cómo se va desenvolviendo la situación en Venezuela, porque hay algo que sí es importante. El principio de no intervención que tanto ha mencionado Andrés Manuel, pues está dentro de nuestra Constitución, pero también está el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que no tardan en fijar una postura, desde mi punto de vista, una postura muy centrada, muy equilibrada, donde Andrés Manuel López Obrador y su gobierno se posicionen de alguna u otra manera
de una manera neutral ante la situación que se está viviendo en Venezuela, Vicente. Muy bien, Efraín, pues te agradezco como siempre tus opiniones, sin pelos en la lengua, sin censura, como estratega y analista político. Comparte por favor las cuentas en redes sociales para que la gente de Sin Censura también te siga, también te busque en tus cuentas individuales, particulares, Efraín. Muchas gracias, Vicente. Pues me pueden ahí seguir en mi sitio, que es efrainmartinezfigueroa.com, y en Twitter y en Facebook, que hace un momento lo vieron ahí en la pantalla. Ahí está Facebook, MF Consultoría Política, y Twitter, Efraín MF, Vicente. Nos vemos la próxima colaboración. Un saludo a Toño y a todo el equipo Sin Censura y a la gente allá en Chicago, Vicente. Claro que sí, mi querido Efraín. Saludos a la familia, un abrazo. Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político. En unos minutos nos vamos a enlazar con nuestro colega, con nuestro amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en